Buenos días, mi nombre es Bernardo Rivera Estrada del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy en tercero Y. En esta ocasión les voy a presentar los temas correlación y regresión de la materia de estadística inferencial con el ingeniero Juan Morales, del Departamento de Ingeniería Industrial. Aquí les muestro una gráfica de dispersión y regresión. Empezamos con la correlación y regresión. Primeramente, la correlación. Algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Esto es la correlación. El coeficiente de la correlación lineal, R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor 1. El valor R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es igual o menor que R, igual o menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Así que R mantendrá el valor. El valor de R no se afecta por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. Esto quiere decir que podemos agarrar tanto como X y Y el mismo valor hacia las X y lo podemos cambiar hacia las Y y no cambia el valor de R. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no es lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de la correlación o en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Quiere decir que nada en las correlaciones es por casualidad, ¿no? Todo tiene un origen. Otro error proviene de los datos basados en promedios. No se puede, aquí como dice, es error basarnos en promedios, porque no es un valor confiable. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación, o sea que los alteran. Un tercer error implica la propiedad del lineal. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos al primer ejemplo. El tamaño, tamaño del cerebro e inteligencia. ¿Okay? A continuación se presentan las mediciones, tenemos una tabla de los datos. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de SI, que es el conocimiento intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Statlib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient en Monochromatic Twins, del tramo de neurología. Dice, primera pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? La otra dice, ¿parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes? Aquí pues la respuesta es que no existe evidencia suficiente. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos las primeras de Pearson, correlación es 0.179 y el valor de P, que es el que vamos a agarrar, es 0.620. Para que exista una correlación, el nivel de confianza es de 5.05%, 95 y el valor de P tiene que ser menor a 0.00
0.05 para que exista evidencia suficiente. Bueno, aquí la tenemos la gráfica del coeficiente intelectual. Podemos ver que pues una inclinación de 1,79 está casi vertical y acá están dispersos todos los puntos del coeficiente intelectual. Están algo dispersos y por eso es que no tenemos la suficiente evidencia. Además tenemos esta otra gráfica aquí que nos muestra, aquí nos lo dice, no hay correlación, porque el valor tiene que ser menor, P tiene que ser mayor a 0.005 y es menor, entonces no hay. Estamos a 0.018, aquí lo tenemos la correlación, se redondea a 0.18. Entonces aquí tenemos que no hay correlación. El porcentaje de variación aquí explicada por modelo, entonces es muy baja, es una relación baja. Ok, aquí tenemos los datos, vamos a ver cómo llegamos a esas conclusiones. Bien, aquí tenemos el dato de tamaño del cerebro, son 10 datos, y el coeficiente intelectual, que es lo mismo que ya tenemos aquí en la tabla. Primero vamos a ver cómo llegamos a la correlación. Vamos aquí, estadísticas básicas y correlación. Aquí, como menciona, no importa cuál es X o cuál es Y. Vamos a meter los dos. Aquí es el método de correlación de Pearson, que es el que estamos buscando con el valor de P. Ok. Aquí lo tenemos. Pearson Correlation 0.179, que es 0.18. El valor de P es 0.620. Este tiene que ser menor a 0.05 para que sea aceptado. Entonces, como es mayor, no hay correlación. Que es lo que tenemos aquí. Entonces, para llegar a esta gráfica del coeficiente intelectual contra el centímetros cúbicos, nos vamos igual a gráfica scatter plot con regresión. Aquí X y Y, como mencionamos, no aunque se cambian, es lo mismo. Aquí la tenemos. Esta es la misma gráfica que ya tenemos de este lado. Como vemos, están muy dispersos los puntos, entonces no hay una correlación en estas de regresión. Entonces, por eso es que no tenemos evidencia suficiente. Esta no la voy a copiar porque ya la tenemos acá. Entonces, después de esto, para sacar estas gráficas, nos vamos a ir a asistente. Con la ayuda del asistente, vamos a poner regresión. Una variable, simple regresión. Y aquí vamos a poner, porque el coeficiente está relacionado con el tamaño del cerebro. Lineal, como ya habíamos mencionado. Aquí el nivel de alfa, el nivel de confianza es 0.05, que esto es lo que trae por default siempre del 95 menos 1, que da el 0.05. Que el valor de P tiene que ser menor a este. Le damos OK. Aquí la tenemos. Y como menciona, la correlación entre los coeficientes intelectuales del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es significante. El valor de P debe de ser mayor que 0.05. Y aquí tenemos que es menor. Perdón, mayor.
aquí dice que P es mayor a 0.05 y debería ser menor para hacerlo. Entonces, como es mayor, está aquí. Aquí lo tenemos, es lo que ya expliqué hace rato. Ok, aquí tenemos la otra gráfica. Son varias gráficas que nos muestran lo mismo. Aquí el tamaño del cerebro. Los datos todos dispersos. Aquí la tenemos por regresión, diagnóstico de reporte. Como podemos ver, todas salen muy similares. Aquí tenemos una con predicción. Nos da hasta ciertos puntos. Aquí podemos ver los valores poniendo el cursor. 1285 el mayor, 965 menor, y ya nos da predicción desde lo demás. Y aquí está el reporte de lo que acabamos de hacer. Bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es básicamente lo mismo que el anterior. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. Como habíamos mencionado, tiene que haber una relación entre uno y otro, la temperatura con el dióxido de carbono. A continuación se presenta la concentración en partes por millón de CO2 y temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos de Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Pregunta. Aquí ya tenemos la conclusión de que sí existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis y sí existe una correlación perfecta positiva. La correlación positiva es cuando un dato sube, el otro también. Cuando es correlación perfecta negativa es cuando el dato de la X sube, la Y baja. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos que la correlación es de la inclinación de 8, casi 90 grados. 8.92 una correlación. Valor de P.001 que es menor a 0.05. Entonces sí tenemos la evidencia suficiente. Aquí tenemos casi 45 grados de CO2 y tenemos que los puntos están muy cerca de la línea y sí tenemos la correlación que se necesita. Aquí tenemos la misma gráfica anterior que nos muestra que la correlación de R es igual a 0.89, indicando que el CO2 de parte por millón incrementa la temperatura. CO2 también tiene, como menciona, para hacer una correlación perfecta positiva, si el CO2 de las partes por millón aumenta, la temperatura también aumenta. Entonces tenemos que sí existe una correlación. Aquí también tenemos que el 79.56% de variación en la temperatura puede ser explicado por la regresión del modelo. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a resolver. Aquí tenemos los datos ya. Aquí tenemos los datos. CO2 partes por millón y la temperatura en grados centígrados. Igualmente, primero vamos a agarrar estadísticas básicas y la correlación. Aquí nos damos OK. Aquí la tenemos, 0.89 y el valor de P.001. Que como ya lo mencionamos, es lo mismo que tenemos aquí. Aquí lo tenemos, 0.001. Ahora vamos a ver, a compararlos en gráfica. Estadísticas, gráficos, scatter plot, regresión. Vamos a
Ok. Aquí la tenemos, es la misma gráfica que aquí nos muestra cómo se relacionan. Aquí están los puntos, están muy parejos, no hay muchos dispersos, por eso es que sí existe una correlación. Sí existe una correlación entre el CO2 de parte por millón y la temperatura de grados centígrados. Como podemos ver, empieza en bajito y conforme va aumentando, también la temperatura va aumentando. Que los puntos es la temperatura y la línea es el CO2. Aquí podemos ver. Aumenta, también la temperatura aumenta. Bien, entonces ahora vamos con el asistente. Igual vamos a hacer una regresión de una variable, una regresión simple. La temperatura en relación con partes por millón. Lineal. Aquí podemos cambiarle, pero la que estamos usando es la que está por default, 0.005 de confianza. Aquí la tenemos, la más que se le puede entender mejor aquí, la correlación positiva, R igual a 89, indica que cuando el CO2 incrementa, la temperatura también tiende a incrementar. Aquí tenemos que es positivo. Y tenemos las diferentes gráficas. La regresión, la de predicción, el reporte. Bien, seguimos entonces, que esto es lo que ya les mostré cómo se llegó a esa conclusión. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta al mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a B0 más B1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre la llamada variable explicable, variable de predicción o variable independiente y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad, que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es el punto que parece muy lejos de otros puntos datos. El valor atípico es el punto que aparece muy lejos de otros puntos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral, entre un valor Y muestral observado en el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuos Y menos Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y. Una recta satisface las propiedades del mínimos cuadrado si la suma de los dos cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de coordenada y sean reemplazados por el valor residual y observada Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Ejemplo. Edad, tamaño de la cintura de hombres. Edad y tamaño de la cintura de hombres.
A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Primeramente pues, sacamos la correlación. Aquí la tenemos, que es P valor de 0, 0, 0. Ok. Aquí sacamos este dato que la regresión, el tamaño de cintura de hombre y la regresión de ecuación tamaño de cintura de hombre es igual a 59.64 más la inclinación de 62.59 por la edad del hombre. Esta es la fórmula. Aquí nos está pidiendo la ecuación de regresión. Esta es la ecuación. Tenemos el valor de P, tenemos diferente. Entonces, dice que el tamaño de la cintura para un hombre de 20 años es de 59.74 más 62.59 por 20 es igual a 71.58. Que lo podemos comprobar. Aquí tenemos una calculadora. Aquí tenemos 59.64 más 0.6259 por 20, que es la edad, 72.158. Bien. Cuando este es el tamaño de la cintura a los 20 años, tamaño promedio. Entonces la otra a los 40 años, que es 59.84 más 0.659 por 40, 84.686. Una pequeña variación. Lo tenemos. Y por último, a los 60 años, 9.64 más 0.659 por 60, 97.94. Bien, ahora vamos a ver cómo llegamos a esta. Aquí tenemos la gráfica Fitted Line Plot de edad de los hombres y esta es la relación de regresión. Y aquí tenemos las gráficas de residuales. Aquí tenemos la gráfica de residual contra el ajuste, un histograma, vamos a ver que está parejo, y contra la orden. Vamos a ver primero los datos. Aquí tenemos los datos de 40 edades y tamaños de cintura. La primera usamos la estadística básica de la correlación para ver si hay una correlación entre la edad del hombre contra el tamaño de la cintura. Igual a la anterior, aquí tenemos Pearson, el valor y el valor de P, que es lo que ya teníamos acá, que es la primera que tenemos aquí. La siguiente nos vamos a regresión y Fitted Plot. Que el tamaño de la cintura entre la edad del hombre va a ser lineal. Aquí la tenemos. Que al igual la que ya tenemos de este lado.
también. A ver si te... voy a poner un poquito. Como veíamos. Aquí tenemos en esta ya vimos cómo la sacamos. Ahora vamos a ver la tabla de residual. Estadística, regresión, feeder plot. Vamos 4 en 1 porque no hay mucha gráfica, regular. En opciones tenemos el nivel de confianza de 0.95 y lo dejamos. Vamos, okay. Oh, no, sí, ya había agarrado los datos. Aquí ya habíamos sacado esta y de esta forma igual sacamos los dos. Esta es la primera, que ya la tenemos aquí. Y en esta nos da la ecuación. 59.4 menos la inclinación aproximada de 69 por la edad del hombre. Esta es la ecuación que nos da para sacarla de 20, 40 y 60 años. Aquí los tenemos. Y las gráficas de residuos. Son las que ya tenemos en esta parte. Los datos. Vamos a otro ejemplo. Ejercicio, edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36, 54 años. Ya tenemos el valor de P, que es 0.000, vemos es menor a 0.05, entonces es una relación. Así existe una correlación. Entonces tenemos la evidencia suficiente para decir que sí existe. Ahora tenemos aquí ya la gráfica de ecuación. Vamos a ver. Bueno. Esperamos que abran, un poco lento. Bueno, aquí tenemos los datos de las mujeres y la cintura en centímetros de mujeres. Primero que nada vemos si hay una correlación. Aquí lo tenemos. Que es lo primero que les mostré acá arriba. La correlación que existe, sí hay una correlación, aquí lo tenemos a abrirlo un poquito. Aquí tenemos los datos, la correlación de Pearson, 0.87 y el valor de P es 0.00. Sí hay una correlación, entonces vamos a una regresión, Fitted Line Plot. Lineal, gráficas igual, vamos a ver 4 en 1. Una opción que ya sabemos que es un 95% de confianza. Damos OK, damos OK. Aquí tenemos la ecuación 54.12 más 0.895 por la edad de mujeres. Tenemos la gráfica de correlación de que sí existe una correlación acá. Aquí tenemos la gráfica de residuales, la normal, de probabilidad y el histograma contra la orden. ¿Sí? Que es lo mismo que tenemos acá. Y como tenemos la ecuación, aquí podemos ver que a la edad de 18 años tenemos que es 54.12 más 0.895 por 18, 68.54
54.12 más 0.895 aquí 54.12 más 0.8095 por 18, 68.691. Aquí un pequeño error, no pasa nada. Guardarlo. Muy bien. Y el tamaño del sector de mujeres de los 18 años. A los 18 años, esto fue a los 18. Pequeño error aquí. Disculpen, este es a los 36. Podemos ver que se los copié todos para no reescribirlos otra vez, pero se me olvidó cambiar aquí. Y a los 54 años. Muy bien. Entonces, tenemos que 54.12 más 0.895 por 36, 83.262. Esa es la medida de la cintura a los 36 años y a los 54 años, 54.12 más 0.895 por 54, 97.833, que es lo que tenemos aquí. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica de residuales por cintura en centímetros de mujeres, la probabilidad normal, aquí la tenemos, residual, contraajuste, histograma, medio, parejo. Tenemos los datos. Proyecto, herramientas aplicadas al ámbito laboral. We have a list of width and height of defective blinds on our remakes. We need to know the relations or regression on this, if the measures have any correlation on it. Remakes. Esto es por persianas que nos llegan de retrabajos o para rehacerlas, los llamamos remakes. Llegan a la empresa para ver y quiero ver si hay una correlación entre la medida contra los de las persianas, entre lo ancho y lo largo para el defecto. Entonces, we can conclude that we do not have enough evidence to accept this theory. Bueno, no tenemos la suficiente evidencia, ya que el valor de P es 0.361. No es menor a 0.05, que es el nivel de confianza. Entonces, los datos pues están muy dispersos. Aquí podemos ver entre el ancho de la persiana contra el largo de la persiana. No hay una correlación pareja, entonces no hay la suficiente evidencia para aceptar la teoría. Aquí vemos que pues igual, como el valor de P es mayor a 0.05, ya tenemos, no hay una correlación. Tenemos muy bajo. Aquí ingresé a una tabla con los datos de algunas persianas. Entonces podemos ver, primero veremos la correlación. Aquí Pearson Correlation P-Value 0.48 y 0.361. Vemos que no hay una correlación.
la gráfica con regresión, ancho de persianas y largo. Como sabemos, puede ser cualquiera de los dos X y Y, no afecta. Tenemos la misma gráfica que le había presentado, el ancho de las persianas contra el largo de las persianas, y pues no hay una relación. Puede ser cualquier tipo de tamaño. Igual, para sacar el asistente, regresión. La regresión con una variable. El largo de las persianas en relación al ancho de las persianas, lineal, con un nivel de confianza del 0.05, le damos OK. Aquí lo tenemos, que no hay una correlación. Podemos ver aquí, no hay una correlación. Igual aquí ya tenemos todos los otros gráficos de predicción. Aquí los tenemos. Muy bien. Pues esto sería todo de mi parte. Esto sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Muchas gracias.